Vamos a dibujar una circunferencia en un plano vertical, el centro apoyada ahí en el plano. Podemos dibujar la traza del plano y a una cierta distancia, justo enfrente del diámetro mayor vertical, vamos a situar un punto desde el que vamos a proyectar los puntos de la circunferencia sobre el plano del suelo, el plano horizontal. Para eso nos ayudamos de la proyección horizontal. Vamos a dibujar una circunferencia en un plano vertical, el centro apoyada ahí en el plano. Podemos dibujar la traza del plano y a una cierta distancia, justo enfrente del diámetro mayor vertical, vamos a situar un punto desde el que vamos a proyectar los puntos de la circunferencia sobre el plano del suelo, el plano horizontal. Para eso nos ayudamos de la proyección horizontal de ese punto, el punto de vista que es este. Entonces, para un punto cualquiera, trazamos el rayo visual, el rayo proyectante, y para ver exactamente el punto en el que toca el suelo, vamos a ver la proyección sobre la traza y uniendo esta proyección horizontal vemos que este es el punto proyectado sobre el suelo del punto de la circunferencia. Para ayudarnos a situar estos puntos, nos valemos de este eje como el eje X. Esta proyección perpendicular nos daría entonces desde el centro la coordenada X y vamos a ayudarnos de estos dos triángulos que son semejantes, ya que estos dos ángulos son rectos, estas dos líneas son paralelas, por lo tanto, para ver que esa proyección que nos da la coordenada coincide con la coordenada que obtenemos si unimos este punto con este, puesto que estos dos triángulos que se forman aquí son la proyección de estos dos que hemos visto que son semejantes. Naturalmente, con cualquier otro punto hacemos lo mismo y vamos obteniendo la proyección de la circunferencia completa sobre el suelo, que nos da una curva que pasa por el punto de contacto, por todas las proyecciones, y que tiene este punto en el infinito, es decir, tenemos una parábola. La parábola está en el plano horizontal, por lo tanto, lo habitual es que veamos este eje como el eje Y de la parábola y este eje como el eje X de la parábola. ¿Cómo traducimos esto a coordenadas, esta construcción geométrica a coordenadas? Bueno, pues si hacemos la circunferencia, esta vista de frente, desde aquí, podríamos decir, vemos el centro, el punto de contacto y lo que hemos llamado el eje X, y ese es el punto de partida para nuestra proyección. Aquí podemos ver claramente estos dos ángulos. Sabemos que este ángulo es la mitad del ángulo central correspondiente y, como hemos visto antes con los triángulos, sabemos que esta coordenada coincide con la coordenada que hallamos si proyectamos desde este punto este de la circunferencia, es decir, esto de aquí es la coordenada X. Eso ya nos da una primera forma de relacionarlo con el parámetro alfa, puesto que X entre 2R, que es el diámetro, es la tangente de alfa, con lo cual ya vemos que X es 2R por la tangente de alfa. ¿Cómo sacamos la coordenada Y? Esta coordenada aquí, pues vemos esta construcción desde arriba y entonces podemos visualizar la distancia D desde nuestro punto de proyección en verdadera magnitud. Este punto, que sería el que hemos utilizado antes para ver nuestra proyección sobre el suelo, es este. Entonces, proyectando, tenemos aquí la coordenada Y. ¿Cómo relacionamos la coordenada Y con el parámetro alfa? Pues esta distancia es toda esta, que es X, es decir, 2R, tangente de alfa, menos esta de aquí, que es esta de aquí, que es R, multiplicado por el seno de 2 alfa. Entonces, de esta forma tenemos ya relacionada la coordenada Y también con nuestros parámetros iniciales R y alfa. Podemos simplificar la expresión de Y. Vemos que Y entre este segmento es lo mismo que D entre este segmento por la semejanza de triángulos que hemos visto antes. Quiere decirse que Y entre 2R tangente de alfa menos R seno de 2 alfa es igual a D entre R seno de 2 alfa. ¿Cómo despejamos la variable Y? Pasamos esto multiplicando, evidentemente, y vemos que ya tenemos como antes Y expresado en función de esos parámetros iniciales, es decir, tendríamos las dos coordenadas en forma paramétrica.
sin más que multiplicar por el denominador de la y. Tenemos una expresión que podemos simplificar. Vemos que la r está en todos los términos, por lo tanto se puede simplificar. Entonces esto nos queda de una forma un poco más sencilla. Podemos ponerlo como d multiplicando a 2 tangente de alfa menos seno de 2 alfa partido por seno de 2 alfa. Ahí desarrollamos las expresiones en alfa, la tangente es seno entre coseno. Desarrollamos la expresión correspondiente al ángulo doble y entonces vemos que podemos seguir simplificando, puesto que el 2 y el seno de alfa se repiten en todos los términos, con lo cual, sin más que eliminarlo, tenemos una expresión que podemos multiplicar en el numerador y denominador por coseno de alfa. Aquí nos quedaría 1, por lo tanto, aquí nos queda menos coseno cuadrado de alfa y abajo nos queda coseno cuadrado de alfa. Y puesto que 1 menos coseno cuadrado de alfa es el seno cuadrado de alfa, llegamos a la simplificación de que y es igual a d, esta distancia, multiplicada por lo que vemos que es la expresión de la tangente al cuadrado. Ahí tenemos la relación cuadrática de las dos variables, la x en función de la tangente de alfa como parámetro y la y en función de la tangente al cuadrado. X es por tanto 2r tangente de alfa y es por tanto d por tangente al cuadrado de alfa. Podemos eliminar el parámetro despejando la tangente de alfa aquí, nos queda x entre 2r, entonces y es d por x entre 2r al cuadrado. Nos queda la expresión cartesiana habitual. Es decir, que y podemos poner como coeficiente a x al cuadrado d partido por